viendo era las arritmias, ¿no? Entonces, arritmia es cualquier tipo de ritmo que no es el ritmo sinusal, ¿sí? Y teníamos que considerar también que cuando hablamos de taquicardia, hablamos cuando la frecuencia cardíaca está más de 100 por minuto. Bien, y como le decíamos, ¿no? La patología de la taquicardia, las taquiarritmias es un trastorno de conducción eléctrica del corazón, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y factores de riesgo, a veces podemos encontrar algún factor de riesgo asociado, pero en algunos pacientes a veces no hay ninguna patología como antecedente. Bien, y esto es lo que también un poco lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Cómo clasificamos las taquiarritmias. Entonces las taquiarritmias, al igual que todo tipo de arritmia, se puede clasificar según su origen, y según su origen, si es que están por encima del nódulo auriculoventricular, son supraventriculares, y si están por debajo, son taquicardias ventriculares. Entonces puede ser supraventriculares o ventriculares. O otras veces lo podemos clasificar también según el ancho o grosor, dice ahí, del QRS. Entonces hablamos de taquicardias de complejo ancho o taquicardias de complejo angosto. ¿Sí? Bien. Entonces, las taquicardias de complejo angosto o de QRS angosto son variadas, pero las más frecuentes son taquicardia paroxística supraventricular y fibrilación auricular. Estas son las más frecuentes, ¿no? Pero también a veces podemos encontrar hallazgos sugerentes de flutter, ¿no? Perdón. De flutter auricular, taquicardias auriculares ectópicas o taquicardias auriculares multifocales. Bien. Por ejemplo, este es lo que sería una una taquiarritmia por fibrilación auricular. Como debemos recordar, en este caso en la fibrilación auricular, lo que desencadena este tipo de complejo es que hay múltiples focos ectópicos en las aurículas. Y estos múltiples focos ectópicos hacen sus descargas, ¿no? De manera casi simultánea, ¿no? Los cuales nos va a dar una línea de base bastante irregular, ¿no? Y con una frecuencia bastante elevada, ¿no? Esa es la característica de la fibrilación auricular, ¿no? Generalmente cuando nosotros visualizamos en la derivada número 2, buscamos si encontramos la onda P y no la vamos a encontrar. Entonces eso nos ratifica que está fibrilando. Pero sin embargo no debemos de mirar solamente la segunda derivada, ¿no? Debemos de ver todas las derivadas en su conjunto, ¿no? A veces puede ser también inclusive error del monitor, como mencionaba el colega anterior, o a veces inclusive el electrocardiógrafo no sensa bien y hay mucha interferencia, a veces nos hace confundir. Bien, y el flúter auricular, más bien que es un problema de que hay una descarga de la aurícula, pero que no logra pasar por el nódulo sinoauricular, sino que queda retenida, ¿no? Y luego pasa en 2 o 3 intentos, ¿no? Entonces nos da esta forma de curva, como que le dicen algunos, como de ala de paloma, ¿no? Y taquicardia auricular, hablamos cuando el que comanda, en este caso el ritmo cardíaco, ya no es el nódulo sinusal, sino es un nódulo ectópico, ¿no? Que hace una descarga con una onda P distinta a la característica, ¿no? A veces estas taquicardias auriculares pueden ir alternadas de un ritmo sinusal. Entonces nosotros vamos a ver un ritmo acelerado, pero que por momentos encontramos una onda P de característica sinusal y luego una onda P de distintas características, ¿no? Entonces estamos con esto constatando que hay un foco ectópico. Y las taquicardias de complejo ancho son también bastante variadas, puede ser que estemos ante una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular, ¿no? Este cuadro conocido como torcida de puntas, en verdad también es una taquicardia ventricular de tipo helicoidal. Luego vamos a ver una imagen acerca de esto. Luego cualquier taquicardia de tipo supraventricular, pero con conducción aberrante, también nos va a dar una taquicardia de complejo ancho, ¿no? ¿Por qué? Porque esta conducción aberrante justamente distorsiona la conducción y va a aparecer como si fuera un QRS ancho, pero es una taquicardia supraventricular, pero con conducción aberrante. Luego también hay taquicardias de complejo ancho asociadas pero a síndrome de Wolff-Parkinson-White. Esta es la que le decía, empecemos por acá, esta es una taquicardia ventricular clásica, ¿no? Complejos QRS anchos, sucesivos, ¿no? Y con una frecuencia bastante acelerada, generalmente mayor de 120, 150, estamos encontrando una taquicardia ventricular, ¿no?
Cuando esta taquicardia ventricular degenera, pasa a una fibrilación ventricular, en la cual el complejo QRS ancho se pierde y comienza a haber un ritmo caótico en los cuales ya no se puede diferenciar complejos, ¿no? Es un ritmo bastante caótico y normalmente no se pueden diferenciar ondas características del trazado electrocardiográfico, ¿no? Y la frecuencia generalmente es de 150 a más, ¿no? Y una variante de la taquicardia ventricular es esta taquicardia ventricular polimórfica, la que le llaman la torcida de puntos o helicoidal. Vean ustedes cómo el complejo QRS ancho es como si se doblara, ¿no? Vean cómo hay una deflexión positiva primero y luego negativa, nuevamente es positiva y negativa, ¿no? Es como si el electrocardiograma ustedes lo estuvieran doblando y girando, por eso de esta forma como de hélice o helicoidal o torcida de puntas, porque las puntas se van torciendo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo alternativamente. Es poco frecuente en verdad.